Aprovechamos esta estadía del doctor Mauricio Clavero, aquí luego de la lectura de un fallo que integraba el tribunal, para tocar un tema que, bueno, la semana pasada el doctor un poco lo habíamos conversado, que queríamos dialogar y un poco hacer docencia sobre este tema, sobre temas que son por allí tan candentes, tan llevados a la mediatez por los medios, pero buscar no la parte específica, sino la parte generalizada de la situación y cómo es estos temas que tienen que ver con el abuso a menores y la palabra que por allí se emplea, dice, bueno, fue consensuado. En alguna oportunidad esto lo charlamos con usted, bueno, pero creo que es bueno refrescarlo también. Gracias por atendernos, buen día. Hola Alejandro, buen día para vos, para toda la teleaudiencia. La verdad que después de tanto tiempo de no conversar contigo, siempre es un gusto. Y bueno, y que me convoques tal vez para llegar a la comunidad, clarificando con algunas cuestiones que tal vez se puedan prestar a confusión y sobre todo que esa confusión evite que, bueno, alguna víctima que nos está escuchando o que está confundida con relación a cómo es toda esta cuestión del delito de abuso sexual, bueno, no lo haga por esa misma razón. Entonces, lo que siempre vamos a decir es que las cuestiones que tienen que ver con el abuso sexual infantil, particularmente siempre tienen que ser denunciadas, siempre tienen que ser puestas en conocimiento de las autoridades y en ese sentido dar la posibilidad de la investigación y en consecuencia su juzgamiento. Pero es cierto, presta confusión sobre todo por lo que hoy en día atraviesa el hecho, o por lo menos la nota periodística o noticia periodística más importante, que es el conductor a nivel nacional y que atraviesa todos los medios nacionales. Supongo que vendrá por ahí la confusión de la gente y el propósito de lo que vos querés despejar para nuestra comunidad en cuanto a confusión, que es esto, el tema del consentimiento en el delito de abuso sexual a sobre todo niños, niñas y adolescentes. Y en este particular debo señalarte que la legislación ha ido avanzando, ha ido teniendo un cariz progresivo y en ese sentido vos recordarás o seguramente lo habrás escuchado, sobre todo hablando desde las posibilidades de la denuncia y de la investigación. Hemos atravesado en el 2011 por una modificación al Código Penal, particularmente, si mal no recuerdo, en el artículo 63 del Código, por lo que se llama la Ley Piazza, que esta Ley Piazza, bueno, un poco corría los términos de la prescripción de los delitos de abuso sexual. Luego hubo una modificación en el año 2015 que modificó la interrupción de los delitos de abuso sexual. ¿Y qué es esto? ¿A qué nos estamos refiriendo? Que una persona adulta que fue abusada en su niñez tiene la posibilidad, a partir de la modificación del año 2011 y 2015, sobre todo vamos a referirnos a la vigente y a la más reciente del año 2015, tiene la posibilidad de denunciar, siendo mayor, un delito que fue cometido cuando era menor, un niño, una niña o un adolescente, sin que corra el riesgo de la prescripción. Eso le va a decir, que ese delito no pudiese ser investigado. Es imprescriptible el delito, digamos como los delitos de lesa humanidad, una cosa bueno, así. Usted sabe que yo el año 2020 tuve participación en un juicio, también con un tribunal pluripersonal, y practiqué un voto en ese fallo, en ese precedente que la Cámara no llegó a analizar en su total extensión, donde yo consideré que el delito de abuso sexual es una ofensa a la dignidad de la persona humana.
y que por ser entonces un delito que afecta la dignidad humana, se asimila a los de lesa humanidad, con lo cual entonces entiendo que son imprescriptibles. Pero más allá de esa consideración, no, bueno, pero es importante citarla también, con un criterio personal, si se quiere jurisprudencial, pero personal, está lo que señala la ley, que toda persona tiene la posibilidad adulta de denunciar hechos por los cuales en su niñez fue afectada en su integridad sexual. Yendo al particular, a las nociones particulares del delito de abuso sexual, entendamos que lo que protege la norma es la integridad sexual. Y que parte, esto está regulado para ser un poquito tal vez más específico, en el artículo 119 del Código Penal, y que esta norma parte de algunas consideraciones en cuanto a las modalidades del abuso sexual. Entonces, vamos a observar que tenemos en el primer pronunciamiento que hace la norma, que todos aquellos delitos, es decir, o acciones o conductas que afecten la integridad sexual de una persona menor de 13 años, menor de 13, bien, menor de 13 años, no hay consentimiento que valga, no hay consentimiento posible. ¿Por qué? Porque la norma lo que pretende, dando este parámetro de edad, es proteger la indemnidad sexual de la víctima. Es decir, no hay forma de afectar sexualmente la integridad de una víctima de menor de 13 años, no hay, por supuesto, nadie puede entender que una niña, un niño de 13 años pueda acepte tener una relación sexual con alguno. Exactamente. No hay forma, ni siquiera se podría justificar desde la psicología, no hay forma. Y de hecho el legislador así lo entendió, y esto es conteste también con instrumentos internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay algunas otras situaciones. Tenemos, por ejemplo, que el delito, para un poco siguiendo la línea de la ilustración hacia los oyentes, el delito de abuso sexual también tiene otras situaciones en las que puede desarrollarse con violencia, con amenazas. Por eso también una persona adulta también puede ser víctima de un delito de abuso sexual. También está previsto en el código, cuando habla también de consentimiento, fíjese Alejandro, pero para tratar de ubicarnos, habla de la ausencia de consentimiento libre en casos muy particulares que incluso también pueden encontrar abarcados a personas mayores de edad. La ausencia de consentimiento libre, por ejemplo, una persona que es drogada, caso de la burundanga. Sí. ¿Se acuerda que hemos hablado de cuando advertíamos a los jóvenes en un momento cuando en Buenos Aires? Hay un caso medianamente parecido que se dio en un fallo que lo tuvo justamente la doctora Marinucci en el caso Nacre del Hortondo. Bueno, cuando a la víctima se la pone en un estado de inconsciencia en la que la víctima, y a veces no necesariamente que llegue a ese estado, pero siempre y cuando la víctima no pueda prestar su consentimiento libre, así lo dice el código, el artículo 119, que puede ser por estar drogada, hipnotismo, hay varias situaciones, hay que ver cada caso concreto, pero también eso le puede pasar a una persona adulta. Casos de las, vuelvo a decirle, el que más está resonante es el caso de la utilización de la escopolamina, que es la sustancia que se llama vulgarmente o profanamente burundanga, que es una sustancia que llega al estado de inconsciencia de la persona, donde la persona pierde incluso hasta la memoria y obviamente pierde la noción del presente, de la realidad,
Con lo cual, el victimario, el agresor sexual, es el momento en que aprovechas, ¿sí?, en un estado de indefensión total de la víctima. Hay que tener mucho cuidado también con esto, advertir, esta droga está al alcance de cualquiera, ojo con esto, ¿no? Es la escopolamina, el producto químico que produce esto. Bueno, y estas cosas ocurren. Esto incluso puede ser hasta por contacto con la piel, o obviamente en sustancias de altas dosis. Esto hay que tener cuidado. Bueno, esta es una también de las situaciones de donde no surge el consentimiento. Pero volviendo al parámetro de los niños, niños, niñas y adolescentes, hablábamos de un primer parámetro, 13 años. Sí. Hasta los 13 años, lo que el legislador quiso y quiere proteger con relación al delito de abuso sexual es la indemnidad sexual de los niños, niñas y adolescentes, con lo cual dice, hasta los 13 años no hay consentimiento válido de ninguna forma. No hay consentimiento directamente, para que nos entendamos, así liso y llano. No se puede hablar de consentimiento. Perfecto. No se puede hablar de consentimiento. Ahora hay otro parámetro que marca el legislador, que es en el artículo 120, que parte, porque dice el artículo 120, hasta los 16 años. Escúchenme bien, hasta los 16 años. Entonces, si uno conjuga lo que acabamos de decir, que hasta los 13 años no hay consentimiento, no se puede hablar de consentimiento de una víctima de abuso sexual, entonces acá nos genera otro parámetro. ¿Qué pasa en aquellos casos de víctimas de abuso sexual entre los 13 y los 16? Bueno, acá es importante señalar, Alejandro, que el legislador habla en esta situación, fíjense bien, que el agresor sexual, que es un adulto, se aprovecha en ese rango de edad, entre 13 y 16, se aprovecha de la inmadurez sexual del niño, niña o adolescente para tener el acto sexual, para el abuso sexual. Es decir, acá el legislador dice, entre 13 y 16, que es la figura conocida por el estupro, que también está penalizado el estupro, bajo dos figuras. El estupro está penalizado bajo dos figuras. Uno, el abuso sexual gravemente ultrajante, que tiene dos aspectos: cuando el abuso sexual dura en el tiempo, se reitera en el tiempo, o cuando por las circunstancias de realización es tan ofensivo el modo en que se hace el abuso sexual, que el agresor sexual, valga la redundancia, agrede a la víctima, que agrava la pena, le otorga el legislador más pena para esos actos. Y el otro, el que tradicionalmente conocemos por violación, que es el acceso, el abuso sexual con acceso. Hoy no decimos más abuso sexual con acceso carnal, porque no es necesario para acceder. Esto también la legislación lo actualizó, lo modificó, y hoy no es necesario acceder a una víctima carnalmente, sino también se puede acceder a una víctima a través de la utilización de objetos. Claro. Bien. Entonces no era más, como entendíamos antes, abuso sexual con acceso carnal. Hoy es con acceso, y por cualquier vía, etcétera, etcétera. Entonces vuelvo hacia los 13 y los 16 años. Sí. Acá, ¿qué pasa? Acá puede haber una expresión de este adolescente de entre 13 y 16 años sobre la relación sobre la situación de abuso, sobre la situación de abuso. Pero ¿qué pasa? Que acá el legislador dice, ojo, un momentito, acá esta víctima, lo que se pueda entender por consentimiento, ese consentimiento está viciado. Ese consentimiento no es válido. ¿Por qué? Porque tenemos un adulto
que se aprovecha de la inmadurez sexual de esta víctima entre 13 y 16 años, conquistándola, haciéndole regalos, pintándole un mundo color de rosas. Y además, discúlpeme, doctor. Doy ejemplos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, por esto que está diciendo usted justamente, se aprovecha de una situación psicológica que es la que tiene el ser humano justamente en esa edad, y por eso se lo llama adolescencia, porque adolece de valores ya fundados y firmes. Exacto, de una estructura, adolece de una estructura psíquica propia del desarrollo de la persona humana, que le permita brindar un consentimiento o no. Y de hecho, volvemos con lo que dijimos al inicio, siempre el consentimiento debe ser libre. Claro. Cuando la víctima dice no, es no. Cuando incluso un adulto, a eso me refiero, una mujer, un hombre, frente a una situación que tenga que ver con una relación sexual o un abuso sexual, dice no, porque frente a una relación sexual se dice no y la situación se convierte en un abuso, es porque traspuso el agresor sexual la decisión del no de la propia víctima. No sé si me explico. Perfectamente. Pero entonces, acá en este caso en particular dijo el legislador, no, tenemos un parámetro entre 13 y 16, y es hasta 16, por lo menos así está legislado, que, bueno, protege que el consentimiento no esté viciado, que el consentimiento de ese adolescente no esté viciado. ¿Viciado por qué? Y porque frente al otro lado tenemos una persona que aprovecha con relación a su madurez, a su edad, a su adultez, la inmadurez sexual, esto que hablamos de que el adolescente no goza todavía de la estructura psíquica formada por el desarrollo propio de la evolución biológica de toda persona. Y ahí también, en este caso, también, doctor Clavero, pregunto, a ver, la situación legal indicaría que tampoco es admisible un argumento de consentimiento. ¿Entre 13 y 16 años? Sí. No. Tampoco sería admisible un argumento de consentimiento, porque si se da esta situación de aprovechamiento de la inmadurez sexual, no sería admisible el consentimiento tampoco, brindado por esa víctima. Porque, ¿qué? Vuelvo a decir, estaría viciado. No es un consentimiento que esté expresado dentro de una estructura biológica de la víctima que le permita entender lo que está sucediendo cabalmente. ¿Y qué pasa a partir de los 16 hasta los 18? 16 en adelante. El 18, ahora le explico de dónde sale eso de los 18. De los 16 en adelante, la víctima puede prestar el consentimiento, pero ojo, volvemos con el inicio de la conversación. Si ese consentimiento no es libre, porque esa persona de más de 16 años fue drogada, lo que fuere que no le permita la libertad en su consentimiento, es abuso sexual. Y de ahí esta diferencia que se está hablando justamente en este caso tan sonado, que el victimario dice que la víctima tenía 16 y la víctima dice que él tenía 14. Exactamente. Para cambiar de escalón, llamémosle así, de rango. Y si la víctima tenía 14, porque serían distintas, sería punible. Si la víctima tendría 16 y siempre y cuando no haya sido quitada en la libertad de otorgar el consentimiento, sería no punible. Esa sería prácticamente la... ¿Y son distintas también los valores de condena en por un ejemplo, rango y el otro? Es muy bien la pregunta que usted me hace. De hasta los 13 años, en situaciones que tienen que ver con el delito gravemente ultrajante, esto que le expliqué, que por su duración se reitera varias veces en el tiempo, o que por la circunstancia de realización es tan agresivo hacia la integridad sexual
tiene un plus de agresión a la integridad sexual de la víctima o el acceso, tiene penas que son más graves que las que prevé el estupro, que es el delito cometido entre los 13 y los 16. Ahora le voy a explicar el tema de dónde surgen los 18 años. El código prevé 3 figuras. La básica, que es el abuso, por así decirlo, el tocamiento, el abuso sexual simple, que se le entiende, a veces lo han escuchado varias veces, se escucha en los medios, abuso sexual simple, que es el tocamiento, por así decirlo. Después luego viene el abuso sexual gravemente ultrajante, que tiene que ver con esto que acabamos de explicar, por la duración o por las circunstancias de realización, y luego viene el abuso sexual con acceso. Como verá, va incrementando. Partimos de una figura básica, por así decirlo, de un delito base, y después circunstancias que lo van agravando. Pero después esos son calificantes. Después hay agravantes. ¿Cuáles son? Bueno, que el que abusa sea tutor, guardador, un docente, progenitor, exactamente. Circunstancias de que si estaba al cuidado, claro. como hemos visto en situaciones de docentes, de sacerdotes, de padres, de abuelos, situaciones en las que esas parejas de progenitor. Exactamente. Situaciones que agravan bien, por el vínculo o por las circunstancias en las que se genera la guarda o la custodia del menor. Ahora, hay un especial artículo que es el inciso F, que habla que cuando el hecho se cometiera, Alejandro, escúcheme bien, porque de acá viene los 18 años, pero es bajo estas circunstancias de agravamiento de la figura del abuso sexual, que es cuando la víctima es menor de 18 años y el abusador, el agresor sexual, se aprovecha de la situación de convivencia preexistente. Fíjese, se tiene que dar todo junto. Se tiene que dar todo junto. Se tienen que dar todo junto, las dos cosas juntas. Que la víctima sea menor de 18 años de edad y que el agresor se aproveche para abusar de esa víctima de la situación de convivencia preexistente. Es decir, tenemos a un padrastro que se aprovecha de convivir con los hijos de la mujer para abusar de estos. Bien. Y que a esta situación el legislador le da el parámetro de ¿qué cosa? Hasta los 18 años. Dice, si tenemos un agresor sexual que aprovechando la convivencia con estas personas, con la víctima, hasta los 18 años de edad, y aprovecha esa situación de abusarla porque viven en común, viven en la misma familia, en el mismo hogar, es una situación que agrava el delito y que lo lleva a una pena de 8 a 20 años. Es un agravamiento de las figuras que acabamos de explicar, tanto de la básica como las otras dos agravadas, el abuso sexual gravemente ultrajante, como con el acceso. Vale. Aclaramos, cuando decimos acceso, hablamos de lo que conocemos vulgarmente como violación. Claro. Cuando hay acceso, se emparenta generalmente al delito conocido como violación. Bien. Pregunto, ¿está también estipulado cuando hay otro agravante? Por ejemplo, que es la víctima, una persona que no está, llamémosle, en sus cabales, porque tiene alguna alteración psicológica, por su edad, es decir, una persona adulta mayor que está semipostrada, porque se han dado casos de violaciones en hogares residenciales o geriátricos por
digamos, por custodias, por enfermeros, y aquellas otras personas que tienen cierta, llamémosle, discapacidad, cualquiera sea, de tipo mental. ¿Se agrava eso, digamos, agrava el delito? Hay circunstancias que, como le dije, pudiesen entrar en la figura calificada de por las especiales circunstancias de su realización, porque también una persona discapacitada obviamente es una persona que no tiene defensa frente a una agresión sexual, como se entiende que no la tiene un niño, una niña de y de hecho de 12 años, o de 8 años. Exactamente. Específicamente hay varias situaciones que el código prevé como agravadas, incluso fíjese, por ejemplo, la utilización para dominar a la víctima, para doblegar a la víctima de utilización de armas, la participación de 2 o más personas, casos en los que 2 sujetan y uno abusa, son situaciones que van agravando la conducta de la figura base del abuso sexual. Que también esas circunstancias llegan a una pena de 8 a 20 años de prisión, así está establecido en el Código Penal. Doctor, como siempre le agradezco, ha sido una linda charla explicativa, sobre todo no solamente para mí, sino para la gente, un poco como para aclarar este panorama que se vienen dando, y vuelvo a decir, sin tocar específicamente, porque ninguno conocemos la generalidad de la situación. Yo le agradezco, Alejandro, la verdad que siempre, le vuelvo a decirle lo de hoy, es un placer, un enorme gusto estar acá con usted, pudiendo incluso, tratar de brindar alguna claridad sobre algunas cosas que todavía no son muy claras para la gente, valga la redundancia, pero por supuesto estoy a disposición. Lamento, estuvimos en la semana tratando de poder realizar esto, le pido mil disculpas, estaba de turno, de hecho estoy saliendo de la cola de turno y la actividad es mucha, así que no podía hacerlo, pero bueno, estando hoy acá, que aparte esto es muy importante para la localidad, para el distrito, que se haya hecho este juicio, particularmente con la buena predisposición de la doctora Marinucci y del doctor Godoy, que se prestaron a venir toda una jornada de juicio de varios días, hospedándose acá en la localidad y pudiéndose hacer este juicio como si se quiere, un puntapié muy importante, atento que todos los que se venían dando se hacían en Venado Tuerto. Y demostramos también que la sala, a pesar de que es chiquita, tal vez no abarca para un montón de personas, pero que se puede tranquilamente desarrollar un juicio en esta localidad. Para nosotros fue muy importante poder transmitir la lectura del fallo. Como en alguna oportunidad dijimos, si bien ha habido otros casos también que se han producido desde aquí, los juicios se han hecho en Venado Tuerto, creo hay 2. Y este tercero, es el primero acá, así que nos parece importante. Gracias, como siempre, muy amable. Un saludo, un cariño para toda la audiencia, Alejandro. Gracias a usted.